Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy su amiga Jimena Dos Santos y estamos aquí a través de www.prairadio.com.mx, la radio diversa. Y ya saben que a mí me pueden seguir personalmente a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Por qué mucha gente le tiene miedo a la libertad? Hay mucha gente que no sabe qué hacer con su libertad. Desde pequeños nos introyectan en nuestra mente ese concepto de pertenecer a la opinión de los demás, a la opinión pública y nunca ser emprendedores, emprendedoras de nuestras decisiones de vida y de nuestros cuerpos inclusive. Este programa va a estar buenísimo, la libertad. No te despegues, ya sabes, www.prairadio.com.mx, la radio diversa. Yo soy su amiga Jimena Dos Santos. Los dejo con un infomercial y regresamos. Les mando un besito. ¡Mua! Escuchas Pride Radio. Visita nuestra página de internet y ponle play los 365 días o infórmate con lo mejor de la comunidad LGBTTIQ de México y del mundo entero. Visita www.prideradio.com.mx.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de nuevo aquí a través de www.prairadio.com.mx, la radio diversa. Yo soy su amiga Jimena Dos Santos y ya saben que a mí me pueden seguir personalmente a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Pero bueno, el programa de esta ocasión habla respecto a la libertad, al libre albedrío, a la capacidad de discernir entre las oportunidades que la vida nos presenta y de manera arbitraria, libre, a conciencia y con el uso pleno del sentido común, elegir las alternativas, las opciones que más convengan a nuestro desarrollo y nuestro desenvolvimiento humano, a los 3 niveles: físico, psíquico y energético. Pero bueno, vamos a comenzar con el concepto de libertad. Se dice que el vocablo de libertad proviene del latín libertas, liberatis, que significa franqueza o permiso. Es la facultad natural del ser humano para actuar a voluntad sin restricciones, seas macho, hembra o intersexual, o te hayas construido como mujer, género no binario u hombre. Dice que esta facultad natural de las personas para actuar a voluntad sin restricciones, respetando su propia conciencia y el ser, para alcanzar su plena realización en armonía, en equilibrio, en equidad consigo mismo y con su entorno. La libertad es la posibilidad que tenemos para decidir por nosotros mismos cómo actuar en diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. La persona que es libre elige entre determinadas opciones las que le parecen mejores o más convenientes, tanto para su bienestar como para el de los demás o el de la sociedad en general. Hay que tener en cuenta que la libertad no es hacer lo que se quiera ni ejecutar nuestra voluntad, sino hacer lo que se debe de hacer en conjunto con la sociedad, en pleno uso de nuestro sentido común y bajo evaluación de las leyes, de las normas que rigen nuestro entorno, porque bueno, no podemos ir por la vida haciendo lo que se nos plazca, atropellando los derechos de las demás personas, ¿no? No hay que reprimir ni limitar los derechos de otras personas por el simple hecho de hacer lo que se nos dé la gana, alterando el orden público y el orden natural de la convivencia social, respetando obviamente los derechos humanos de cualquier persona sin importar sexo biológico, identidad de género, orientación sexual o proyección del género. Se dice que una persona libre piensa bastante bien lo que va a hacer antes de decidirse a actuar de una manera, con la responsabilidad, la conciencia, el albedrío y esta equidad en base a las ejecuciones que en sociedad son realizadas, una vez más, con esta finalidad de convivir en armonía y de evolucionar como sociedad, como conjunto. También se dice que la dimensión o medida de la libertad está condicionada por las delimitaciones que derivan del derecho de las demás personas, el orden público social, de la responsabilidad de cada persona. A lo largo de la historia, en especial a partir de la revolución burguesa, de las diferentes revoluciones burguesas que se dieron en el siglo XVIII, allá por 1700, y en el año 1800, siglo XIX, la libertad suele estar muy unida a los conceptos de justicia, igualdad y equidad para todos los miembros y las personas que ejecutan su libertad. Muchos filósofos confirman que la libertad parece ser el bien más preciado que poseen las personas. La libertad es un valor trascendental por su conquista y conservación, por la que muchas personas han dejado su vida, por seguir estos ideales de equidad, de justicia, de amor, de plenitud y de crecimiento mutuo como sociedad. Pero en la actualidad la libertad hay que ganarla día a día cumpliendo con nuestras obligaciones y con la ejecución del sentido común para seguir avanzando como sociedad, para seguir avanzando como conjunto poblacional. El estado de libertad define la situación como circunstancias o condiciones de quien no es esclavo ni sujeto, ni está impedido al deseo de otros de forma restrictiva, limitante e imperante. En otras palabras, aquello que permite a la persona decidir si quiere hacer algo o no, la hace libre. Aplicar el libre albedrío y el sentido común, pero también le hace responsable de sus actos. Ser plenamente consciente de que toda acción tiene una reacción y
aceptar con responsabilidad, con madurez, con honor, con lealtad, los efectos secundarios de estas acciones. En caso de que no se cumpla esto último, se estaría hablando de libertinaje. Si tú haces una pendejada y no te haces responsable de los efectos secundarios de tus ocurrencias, de tus pendejadas o de tus acciones, estás cayendo en el libertinaje. Y eso deja una secuela abierta para cometer delitos, para violar los derechos humanos de las otras personas e infringir en responsabilidades que atañen con la ejecución de tus actos, ¿no? Pero bueno, aquí es muy importante esta señalización, ¿no? Esta objetivización del tema sobre el libertinaje, porque entonces no nos vamos a hacer responsables de nuestras acciones. Porque la libertad implica una clara opción por el bien. Una vez más, la libertad es el ejercicio de acciones por y para el bien de una sociedad en conjunto y del individuo que las ejecuta. Es para construir, para aportar, para elevar el nivel de la calidad de vida. Esa es la intención de la libertad, no para estarle chingando la existencia a los demás. Se dice que existen diferentes tipos de libertad. Algunos, por ejemplo, son la libertad de conciencia, los cuales, bueno, esta conciencia se lleva a cabo alineando nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo psíquico y nuestro cuerpo energético, ¿no? Hacer esta plenitud de quiénes somos, a dónde vamos, ¿no? Qué queremos en esta vida, de dónde venimos. Y saber realmente cuáles son las limitantes de nuestra existencia, cuál es la voluntad de la vida, ¿no? Y por qué como sociedad en conjunto debemos de aportar lo más y lo mejor positivo que podamos para evolucionar. Se habla que todo esto es una necesidad para alcanzar una vida coherente, equilibrada desde el interior. Existe también la libertad de expresión para poder difundir las ideas y promover el debate y la discusión abierta con respeto, exponiendo las ideologías de cada quien sin atropellar los derechos de existencia del otro. Recuerden que el respeto al derecho ajeno es la puerta para una sociedad civilizada, equitativa e incluida. Recuerden que las ideologías son como el pene. Está muy bien que tengas tus ideologías, que las defiendas, pero no tienes que meterlas a la fuerza en contra de la libertad, en contra de la voluntad de otras personas. Existe también la libertad de reunión como garantía para asociarse con aquellos que comparten ideales y trabajar por los mismos, ¿no? Juntarte, reunirte con personas que piensan muy similar a ti, que actúan muy similar a ti y que van enfocados hacia el mismo camino, que tienen los casi muy comunes mismos modos, formas, no conductas. Una vez más, en pro del beneficio de nuestra sociedad y de la evolución constante. También tenemos la libertad para elegir responsable y pacíficamente a las personas con las quienes queremos convivir nuestra vida, compartir nuestra vida, a elegir a nuestra pareja. A la familia no la podemos elegir, pero sí podemos hacer una evaluación de quiénes son nuestras familias, quiénes son los miembros de nuestras familias. Y saber si son personas tóxicas y ver si podemos ayudarles a que evolucionen y hagan a un lado esa toxicidad, o de plano divorciarnos de esa familia, ¿no? De esa prole, porque inclusive nuestra progenie, nuestros progenitores pueden ser personas tóxicas, y si no desean hacer a un lado esa toxicidad, si están fascinados con ser personas que se hacen el mal, que se destruyen, que se drogan, que se alcoholizan, y únicamente están atentando en contra de su propia vida y la vida de los demás y la voluntad de los demás, lo mejor es alejarte de tu propia progenie, ¿no? A la que llamabas familia muchas veces es la que más te chinga y la que más te jala hacia abajo. Hay que saber elegir, y sí, no podemos elegir la persona en la que nacimos, la familia en la que nacemos, pero sí podemos saber discernir entre si es gente positiva o gente tóxica y hacerla a un lado de nuestras vidas, eliminar a la gente tóxica, así se trate de nuestra propia progenie, pareja, hijos, hermanos, etcétera, porque tampoco vamos a
ser celestinas, vamos a darle la oportunidad a las personas, inducirles, darles, por ejemplo, tips como escuchar a Jimena Dos Santos en su programa Transicionando todos los miércoles en punto de la medianoche para que escuchen estos temas de inteligencia emocional y poder comprender un poco más de qué va esta vida. Se habla también de libertad al estado o condición de la persona que no está prisionera en calidad de físico, que no está prisionera en sujeta a otra. Se tiene a la libertad condicional el beneficio de abandonar la prisión que puede concederse a las personas que cometieron un crimen y en su periodo de condena que está sometida a posterior observancia de buena conducta, y también la libertad provisional, que es el beneficio del que gozan los procesados tras fianza o no, que son sometidos a una prisión preventiva en tanto dura la causa, el juicio por la cual fueron condicionados a ser limitados de su libertad. Pero bueno, esto es libertad. Vamos a un corte musical, no se despeguen, y vamos a seguir con el concepto de libre albedrío para ir más o menos viendo de qué va este tema de la libertad, saber si eres una persona libre o eres esclavo de tus ideales que únicamente te tienen atado a las drogas, al alcohol, a cuestiones de inmadurez, a depresión, a ansiedad, a baja autoestima, y ver cómo puedes ayudarte, autoayudarte y ayudar a los demás. No se despeguen, soy su amiga Jimena Dos Santos, estamos en Transicionando, www.prideradio.com.mx, la radio diversa. Les dejo un besito, no se despeguen. ¡Mua!
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy su amiga Jimena Dos Santos y estamos aquí a través de www.prairadio.com.mx, la radio diversa. El tema de esta semana es la libertad. Bueno, en el primer bloque ya escuchamos qué es la libertad, ya la definimos, hablamos de diferentes tipos de libertades, del sentido común, del libre albedrío, pero ahora vamos a definir qué es el libre albedrío. El libre albedrío es la potestad que el ser humano tiene de obrar según se considere y elija. Eso significa que las personas tenemos naturalmente la libertad para tomar nuestras propias decisiones sin estar sujetos a presiones, necesidades o limitantes o a una predeterminación divina. El libre albedrío significa en suma que el ser humano tiene la libertad tanto para hacer el bien como para hacer el mal. También hay que definir qué es el bien, qué es el mal. Y esto desde luego tiene sus implicaciones éticas y a mí no me gusta utilizar la palabra moral porque la moral es bastante subjetiva, convenenciera, que se maneja a beneficio de unos cuantos, ¿no? Porque lo que es moral para unas personas no lo es para otro. Por ejemplo, no vamos lejos. La vestimenta. Por cuestiones culturales hay zonas en donde se viste de cierta manera, por ejemplo en las costas no se utiliza poca ropa porque pues hace mucho calor y pues está cerca de la playa, a otros lugares, por ejemplo ciudad, ¿no? Donde pues a lo mejor depende del clima, etcétera, etcétera. Y esto va creando ambigüedades en base a los condicionamientos del deber ser, ¿no? Y nos olvidamos que somos simplemente seres humanos, un conjunto de células, de moléculas que van a caducar algún día. Y comúnmente nos echamos los pedos más altos que el fundillo y sentimos que estamos paridos por Zeus, ¿no? Y creamos una serie de subjetivizaciones realmente muchas veces ridículas, ¿no? Para posicionarnos en una escala de superioridad, una superioridad estúpida, porque cuando moramos todos vamos a ir al mismo lado. Nos va a cargar la chingada y vamos a pasar a ser una materia que va a estar en proceso de putrefacción para regresar a su estado original. Y bueno, el individuo que actúa según su libre albedrío es también responsable de sus acciones. Una vez más, como con la libertad, aquí nos habla de que debemos de ser responsables de nuestros actos, tanto como si cuentan para aciertos como para aprender de ello. De ahí el libre albedrío se extiende a otros ámbitos de la vida del ser humano, como es la cuestión de la religión, la filosofía y el derecho. El libre albedrío en la religión, ¿no? Hablando desde las dos ponderantes aquí en México, que es la católica y la cristiana, seguida por la judía, después creo que es la musulmana, budistas, wiccanos, etc. Hay muchísimas religiones e ideologías religiosas en nuestro país. Por ello se habla de que es un estado laico, en el cual todas las religiones e ideologías religiosas tienen cabida y se les respeta. Según estas dos religiones, la católica, la cristiana, la judía y la musulmana, tienen como creador a un falo, ¿no? A un varón, ¿no? Que le llaman Dios, ¿no? Hombre. Estas religiones argumentan que el ser humano fue dotado de una facultad por parte de esta deidad, ¿no? Que se considera su creadora, para obrar según este desee. Independientemente de sus decisiones, lo van a llevar al cielo o al infierno. Recordemos que el cielo y el infierno no existía concepto como tal hasta que Dante Alighieri, allá por el año 1400, creó la Divina Comedia. Es muy interesante, lean el libro Dante Alighieri, la Divina Comedia, porque podrán entender de qué va el cielo y el infierno. Antes no existía ese concepto, únicamente se hablaba del Hades, ¿no? De Hades, que era parte del inframundo, el que gobernaba el inframundo, que es a donde iban las almas, ¿no? No se hablaba de un infierno. Y se hablaba del limbo, que es donde iban las almas, no se hablaba del cielo. Así que como podrán ver, el cielo y el infierno es prácticamente nuevo, no tiene ni 700 años ni 600 años. Y es bastante curioso porque con esto la iglesia amedrenta el libre albedrío de muchas personas y los induce a obrar según el premio y el castigo que van a recibir, inclusive aunque sea en propia contravoluntad de su plenitud personal, atropellando sus derechos humanos. En este sentido abundan pasajes de estas Biblias, de la católica y la cristiana. En el judaísmo se habla del Torah y en los musulmanes hablan del Corán. Si bien se habla que esto apunta a la libertad del ser humano para elegir camino que ha de tomar,
si lo que es correcto, lo que es, o desde el punto de vista de la doctrina de estas religiones, es del Dios, de esta deidad falocéntrica, o lo incorrecto, que significa desviarse del camino trazado según estas personas por su Dios. De ahí la afirmación hallada en la Biblia católica o cristiana de Josué que dice, escoged hoy vosotros a quién servir, ¿no? Esto más allá de decir hazlo o no hazlo para que no te vayas hacia el infierno o al cielo, habla sobre todo para obrar en pro del beneficio de la sociedad, del conjunto de las personas que vivimos en esta sociedad, para evolucionar, para crecer en conjunto, aportar lo más positivo que se pueda y tratar de tener este equilibrio entre cuerpo físico, psíquico y cuerpo energético. Mire también el libre albedrío en la filosofía, como lo maneja San Agustín de Hipona, que sostenía que el libre albedrío supone la posibilidad que tiene la persona de elegir entre el bien y el mal. Y una vez más les digo, hay que definir qué es el bien y qué es el mal. En este sentido, es un concepto aplicado a la libertad del ser humano para obrar de manera positiva o negativa. No obstante, se distingue lo que se considera como libre albedrío, que es el uso de esta facultad en base al sentido común y a la ejecución de las decisiones en base a la evolución y a la armonía, al equilibrio y a la equidad de la sociedad. Por otro lado, según el determinismo, afirma que es toda conducta o elección humana y tiene su raíz en una causa, de modo que nuestras decisiones estarían determinadas indefinitivamente por todas las causas que le preexisten, lo cual significaría que no hay elección posible y que el libre albedrío existe en base también a una postura opuesta, esgrimida por los liberales, quienes no reconocen la tesis de los deterministas y por lo tanto afirman que el libre albedrío existe. También tenemos el libre albedrío en derechos, que según es el derecho penal, ¿no? Como el fundamento legal para el castigo hacia los delincuentes. Eso significa que si un individuo al cometer un delito ha tenido la libertad para decidir hacer el mal, entonces la sociedad también elige un castigo y estos mismos han aceptado en consecuencia la pena o el castigo aplicado para dicho delito, porque actúan bajo circunstancia de conocimiento, de saber de que están haciendo algo mal, algo prohibido en esta sociedad y van a tener que recibir un castigo. Esto, desde luego, en caso de verse frustrado por la impunidad, ya que hay una corrupción enorme en nuestro sistema social en general y va en medida de un país a otro según su idiosincrasia y su cultura. Pero bueno, esto que estamos viendo es bastante importante, porque los seres humanos, les repito una vez más, sin importar si somos nacidos machos con pene y testículo, hembras con vulva y vagina y matriz, o intersexuales, pene y vulva por fuera y por dentro testículos o matriz, y hay otras sexuaciones, pero por el momento nos quedamos con estas tres. Y no importa si durante tus 6 primeros años de vida construyes una identidad de género, ya seas mujer, hombre o género no binario, en base a la información que recibes de tu medio ambiente, la identidad de género es una construcción psicosocial que nada tiene que ver con la biología de los genitales. También sin importar cuál es tu orientación sexual, hacia quién te sientes atraída o atraído erótica y afectivamente, y también de cómo proyectes tu identidad de género, masculina, femenino o andrógina. Todo esto va en base a la construcción de este género durante los 6 primeros años y se confirma a los 6 años siguientes, entre los 7 y los 14. Y es cuando los seres humanos nos hacemos conscientes de una existencia, de una ejecución de modo y forma en base a nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo psíquico y nuestro cuerpo energético. Y sabemos que existe un sistema, una sociedad, que tenemos derechos humanos. Y es cuando vamos a comenzar a desarrollar nuestro sentido común, nuestra permisión en la sociedad en base a lo que nuestros actos conlleven. Pero también viene aquí una reflexión bastante importante que habla acerca de la responsabilidad del ser. No la responsabilidad del deber ser, porque la sociedad nos dicta una dicotomía basada en el binarismo del ser hombre o del ser mujer cuando hay personas que son género no binario, o de ser macho y hembra cuando hay personas que nacen intersexuales o que tienen pene por fuera y por dentro tienen matriz, que son machos con ovario foliculizante, o que son hembras con testículo foliculizante, tienen vulva por fuera y por dentro testículos, o son machos con testículo poliquístico, tienen pene por fuera y testículos por dentro.
pero en la etapa madura producen más estrógeno que testosterona, o son hembras con ovario poliquístico que en la etapa madura producen más testosterona que estrógeno. Como podemos ver, somos 7 sexuaciones en general, no nada más eres macho, no nada más eres hembra, y es importante tener esta responsabilidad con la información que recibimos para saber que el ser normal es ser diferente, la diversidad nos hace diferentes. Ser diferentes es la norma en nuestra especie humana y hay que respetar el sexo biológico, la identidad de género, la orientación sexual y la proyección del género de otras personas. Pero esta responsabilidad nos habla de una de las situaciones más complejas que tiene la humanidad en dejar los viejos patrones, las viejas ideas, creencias, formas, hábitos, emociones, actitudes, lugares y personas con las cuales fuimos domesticados de niños y reafirmamos con toda esta información nuestra adolescencia, que hacen que nos creemos una idea nuclear de lo que es el deber ser y nos olvidamos del ser. El ser es únicamente existir en base a esta naturaleza que tenemos consensuada con la población en general y en nuestros derechos humanos que se dictan hoy en día, en tiempo y forma. Y como dice la canción, es más fuerte la costumbre que el amor. Dice por ahí un conjunto de libros, ¿no? Enfocados a la religiosidad, como es la católica, la cristiana, la judía y la musulmana. La verdad nos hará libres. ¿Pero qué es la verdad? Bueno, yo aplico, ¿no?, la verdad como aquello que existe y que es comprobable bajo metodologías de análisis, experimentación y resultados, obviando que hay distintos modos y formas para llegar al fin que nos hemos cometido, ¿no?, a esta verdad. Y en varios asuntos o personas es aplicable de manera subjetiva e independiente, pues cada persona tiene una forma de existir totalmente única. Cada quien puede meditar sobre el concepto de verdad que más allegue a sus ideologías personales. Yo simplemente la menciono como un ejemplo a mi percepción, ¿no? Y bueno, ¿qué vas a hacer con esta libertad? Vas a continuar con tu camino y con tu evolución constante en pro de mejorar tu situación y la de la sociedad en la que te desenvuelves, o vas a seguir esclavizado. Una frase que tengo muy presente es: un gran poder conlleva a una gran responsabilidad. Y sí, efectivamente, la libertad es poder. Y al tener poder se adquiere una gran responsabilidad. Luego entonces, porque muchos quieren seguir siendo esclavos, porque no quieren despertar su poder interior, porque no quieren ver la verdad, porque no quieren ser libres. Porque al hacer lo anterior tendrán que ser responsables de sí mismos, de sus pensamientos positivos y tóxicos, de sus emociones, tanto felicidad como tristeza, alegría como amargura, tanto de sus actitudes como de su cordialidad, como de su enojo, de sus acciones y resultados, sea cual fuere. Y es más fácil para muchos seguir culpando a otras personas, a un ente divino, inclusive a un sistema de religión que le dice a cada momento que es culpable y es pecador de nacimiento. Es más fácil para muchos culpar al gobierno porque son pobres. Es más fácil culpar a los padres porque se creció con frustraciones. Es más fácil culpar a la sociedad por no tener cultura. Es más fácil culpar a la pareja porque somos infelices. Y como ya se dijo, pocos queremos hacernos cargo, pocos queremos hacernos responsables de nosotros mismos, de nuestra propia libertad. Si quieres salir de esta esclavitud psicomental y emocional, te recomiendo hacer algo cada día, empezando ahora mismo. Hay una frase muy simple y muy sencilla que se debe de decir en voz alta, con el nombre que tú elijas, y dice así: hoy soy consciente y responsable de mis pensamientos, de mis emociones y de mis actitudes, de mis acciones y mis resultados. Así es y así será. Gracias. Una vez más, hoy soy consciente y responsable de mis pensamientos, de mis emociones, de mis actitudes, de mis acciones y mis resultados. Así es y así será. Gracias. Todo esto en pos de una evolución, de una mejora, de un equilibrio, de una equidad conmigo misma, como persona, como humano, como hombre, como mujer, como género no binario, y aportando lo más y mejor que pueda a mi sociedad, para evitar crímenes, violencia, alteraciones, altercados,
poder vivir en armonía, respetando las ideologías de los demás, el derecho de existir de los demás y forjar una sociedad más respetuosa, más llena de amor, de equidad y de evolución. Hagamos a un lado violencia, asesinatos, violaciones, crímenes. Tratemos de poner en armonía nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo psíquico, nuestro cuerpo energético. Mirar hacia arriba, mirar hacia adelante, hacer lo mejor por nosotras mismas como personas, por nosotros mismos como colectivos, por nuestra colonia, por nuestro país. Respetar las ideologías de los demás según su sexo biológico, según su identidad de género, según su orientación sexual, según su proyección del género. Estamos en un momento de cambio, en un momento de evolución, de crecimiento y no vamos a parar. Recuerda que el respeto al derecho ajeno es la puerta para el crecimiento y la evolución. Nadie es más, nadie es menos. Todos somos la misma materia orgánica que vamos a podrirnos cuando transicionemos. Nuestra materia va a dejar de tener vida y se va a transformar. Así que sin importar tu color de piel, tu etnia, tu ideología religiosa, tu sexo biológico, tu orientación sexual, tu religión, tu color de ojos, tu complexión, todas y todos tenemos los mismos derechos y las mismas garantías, como lo marca la Constitución en el artículo número 1. Así que ya sabes qué es la libertad, qué es el libertinaje, qué es el libre albedrío y qué es la responsabilidad de nuestros actos. Esto fue Transicionando a través de www.prideradio.com.mx, la radio diversa. Recuerda que yo doy terapias en Ciudad de México, me puedo trasladar a otros lugares siempre y cuando pagues mis viáticos, ¿no? Y tu consulta, el costo de la consulta es de 600 pesos. Trabajo también vía Skype, WhatsApp, etc. Me puedes seguir por Facebook, Twitter e Instagram. Yo soy tu amiga Jimena Dos Santos. Me puedes dejar un mensaje en Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. O a mi correo ladosantos, ladosantos@hotmail.com.mx. Soy tu amiga Jimena Dos Santos y esto fue Transicionando. Espero que te haya gustado y te espero la próxima semana. Un besito y adiós. ¡Mua!